Nombre es Natalie Velázquez, yo soy fellow de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Pontificia Bolivariana. La reunión del día de hoy es un caso clínico y una revisión de tema de la enfermedad renal crónica en el embarazo. El docente a cargo es el doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y el doctor hace parte del grupo de nefrología de trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Para comenzar con nuestro caso clínico, entonces tenemos una paciente femenina de 27 años, procedente del área urbana, que refiere como antecedente relevante solamente que su padre sufría hipertensión arterial crónica como una única enfermedad familiar, una paciente con una enfermedad renal crónica de 10 años de evolución. Para enero del 2015 le realizan una nefrectomía izquierda por una complicación de una biopsia renal. La patología de esa biopsia reportó una glomerulonefritis proliferativa extracapilar con una esclerosis glomerular y una fibrosis tubulointersticial. Se le solicitaron como estudios adicionales unas crioglobulinas, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, antinucleares, anticitoplasma de neutrófilos, anticardiolipina, antifosfolípidos, y estos, a pesar de que exponen que se hicieron en forma repetida, siempre fueron negativos en todas las ocasiones. La paciente inicia hemodiálisis 3 veces a la semana, una duración de 4 horas con un recambio de 500 cc. Secundaria a su patología renal, desarrolla una hipertensión arterial y una anemia crónica. Para marzo del 2016, debido a que presentó una sepsis y una endocarditis por infección del catéter de hemodiálisis, se realizó cambio a diálisis peritoneal diaria, manteniendo esa misma duración y ese mismo recambio en cuanto a los cc. Como antecedentes ginecobstétricos, una gesta 5, un parto, 3 abortos. El primer embarazo fue en 2008 con un parto que fue autóxico sin ninguna complicación a las 39 semanas. En la segunda y la tercera gestación presentó abortos espontáneos en el primer trimestre. En la cuarta gestación realizó una interrupción voluntaria del embarazo a las 9 semanas como una sugerencia médica debido al alto riesgo obstétrico de acuerdo a sus condiciones y a las comorbilidades. Y el 22 de agosto de 2016 le realizan una ecografía abdominal donde se evidencia un útero grávido con un producto de 14 más 4 semanas de edad gestacional. En ese momento tenía una creatinina de 10 miligramos por decilitro, una hemoglobina de 9.6 y se le aconseja interrupción voluntaria del embarazo, pero la paciente en ese momento decide continuar con su embarazo. Vamos a comenzar con la revisión del tema y al final vamos a mirar cómo fue la progresión de ese embarazo, vamos a cuestionar en forma constructiva si efectivamente se hicieron en forma adecuada esas intervenciones y vamos a ver el resultado del embarazo de esta paciente. Entonces, cuando se evalúa la enfermedad renal crónica en la paciente gestante o la paciente en edad reproductiva que desea embarazarse, existen múltiples guías de manejo. Dentro de esas guías de manejo existe la planteada entre 2018 y 2019 por la Asociación Renal del Reino Unido, que establece que en este grupo de pacientes debería plantearse una estructura de cuidado, que esa estructura de cuidado debería establecer dos periodos importantes. Dentro de esos periodos van a estar la atención médica que se debe brindar antes del embarazo y la atención que se debe de brindar en la paciente ya embarazada durante todo el embarazo y el puerperio. Entonces, de esa atención médica antes del embarazo que se debe resaltar, que estas pacientes deben acompañarse en procesos de anticoncepción en el caso de que ese no sea el momento ideal para el embarazo. Se debe asesorar en el caso de que estas pacientes cumplan criterios de subfertilidad que ya vamos a ver más adelante y se les debe dar un asesoramiento previo al embarazo con el fin de optimizar las condiciones para ese embarazo. Y en el caso de que ya la paciente haya logrado un embarazo que sea exitoso hasta el momento, plantean en esta misma guía de manejo realizar una evaluación de la función renal en el embarazo, hacer una atención prenatal que implica el hecho de generar intervenciones que optimicen los resultados para la madre y para el feto neonato. Dentro de esas intervenciones se van a resaltar la profilaxis de la preeclampsia, el control de la presión arterial y vamos a ver dentro de las otras intervenciones adicionales, importante la tromboprofilaxis, la optimización de condiciones concomitantes a la enfermedad renal crónica como son la anemia, la salud ósea y determinar qué pacientes se van a beneficiar o no de biopsia renal, que ya tuvimos la oportunidad de determinarlo en nuestra sesión pasada con respecto a lesión renal aguda y embarazo. Y no olvidar que estas pacientes no es simplemente el hecho de que finalice el embarazo en forma exitosa, donde se va a finalizar ese cuidado, sino que se debe extrapolar y se debe continuar incluso una atención en el periparto y una atención postnatal que ya vamos a mirar cuáles son los determinantes importantes para que se haga esa atención en forma adecuada.
Entonces, para comenzar, ¿qué tan frecuente es la enfermedad renal en el embarazo? Entonces, recordemos que más o menos se estima que la enfermedad renal crónica va a afectar al 3% de las mujeres embarazadas. Eso aplica puntualmente para los países con ingresos altos y eso equivale en los reportes que existen puntualmente para el Reino Unido entre 15.000 a 20.000 embarazos por año en Inglaterra. Eh, en los países en desarrollo, esta epidemiología puede que se va a incrementar en forma significativa y en estos países en desarrollo se estima que esa afectación con respecto a las pacientes gestantes, o sea, que tengan enfermedad renal crónica preexistente o que vayan a desarrollar por una entidad asociada al embarazo una enfermedad renal crónica, puede que aumente en los próximos años debido a dos condiciones importantes que se pueden generalizar en forma global, que son el aumento de la edad materna, porque ya las mujeres están dejando el hecho de concebir a edades mucho más avanzadas, y el hecho de incremento con respecto de la obesidad, porque va de la mano de otras potenciales condiciones que pueden exacerbar el hecho de que se presente este compromiso renal. Dentro de las afectaciones que puede generar la enfermedad renal, que ya vamos a mirar más ampliamente adelante, se han establecido, se han publicado el hecho de que estas pacientes van a tener mucho más riesgo de preeclampsia, de restricción del crecimiento intrauterino, de parto prematuro, o que estén ante el hecho de que tengan una pérdida acelerada de la función renal durante y posterior al embarazo. La decisión que las pacientes deben tomar o esa decisión preconcepcional de formar una familia o de quedar en embarazo, en la mayoría de estas pacientes va a generarles una sensación como de aprehensión, y esa sensación de aprehensión o de ansiedad van a estar ligadas al hecho de que estas pacientes van a tener una múltiple cantidad de dudas con respecto al impacto que va a tener el embarazo en su propia salud, que ya vamos a mirar objetivamente esto cómo se puede tratar con la paciente. Y el otro gran interrogante que van a tener estas pacientes es el hecho de establecer si esa enfermedad renal crónica efectivamente va a tener una afectación en el feto, y esa afectación puede implicar incluso condiciones que van a ser crónicas durante el desarrollo del producto de esta gestación. Entonces, si vemos en esta revisión, se hace una exposición de acuerdo a el estadio en el cual se encuentra la enfermedad renal crónica, sea leve, moderada, severa, y cómo ha evolucionado con respecto al tiempo en cuanto al porcentaje de supervivencia de los productos de esos embarazos. Ya vamos a mirar el impacto que han tenido esas intervenciones que mencionamos previamente y que no se deben olvidar en este grupo de pacientes. La persistencia en cuanto al hecho de que pueda haber deterioro de la función renal y el hecho del requerimiento de terapias de reemplazo renal o de diálisis que vayan a tener estas pacientes en los 12 meses, sea durante el embarazo o los 12 meses posteriores a ese embarazo. Entonces, efectivamente, con respecto a esas dudas que plantean entonces estas guías de manejo y esos estándares de cuidado que ellos establecen, uno, lograr hacer en forma objetiva, objetivar con esa paciente que tiene deseo de fertilidad, establecer y explicar cuáles son las condiciones reales que van a comprometer la fertilidad en las pacientes con enfermedad renal crónica, y de esas debemos rescatar y destacar el hecho de que la fertilidad en ese grupo de pacientes, de acuerdo a la forma en la cual se da o la forma en la cual esté avanzada o no la enfermedad renal crónica, va a generar un compromiso con respecto a la fertilidad. Y existen múltiples razones, o es multifactorial el hecho de que estas pacientes cursen con su fertilidad o cursen con alteración de su fertilidad. Una de estas, y quizás la que más se resalta, es el hecho de que estas pacientes van a tener unos niveles elevados de prolactina, y esos niveles elevados de prolactina van a generar una afectación significativa a nivel del equilibrio que debe existir en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y va a ir de la mano del hecho de que esa prolactina va a tener un aclaramiento renal que va a ser menor, y eso va a generar también en forma concomitante, o se va a dar en simultánea, el hecho de que estas pacientes van a tener unos niveles de FSH y unos niveles de LH que no van a cumplir o que no van a tener el ciclo normal que permita que se genere una ovulación que sea adecuada, que se vaya a formar un folículo que sea dominante, que dé como resultado un óvulo que pueda ser fecundado y que permita un embarazo que se dé en forma adecuada.
Esto era lo que les mencionaba. Aproximadamente el 76% de las pacientes eh, en hemodiálisis convencional van a tener algún tipo de alteración con respecto al hecho de presentar hemorragia uterina anormal o ciclos que sean irregulares, sean periodos de amenorrea o sean periodos de polimenorreas. Y lo que les mencionaba con respecto a los niveles de la FSH y la LH. Si vemos ahí en forma gráfica, se estipula cómo esos niveles de FSH y LH deben ir de la mano de la fase folicular y la fase lútea del ciclo ovárico, deben ir también de la mano de la forma en la cual los estrógenos y la progesterona van a influir sobre el ciclo endometrial, y todo esto debe ser un conjunto en cuanto al equilibrio para que se pueda presentar una fecundación adecuada, y este es uno de los factores que estas pacientes van a tener afectado y que van a llevarlos a estados de subfertilidad. Adicionalmente a eso, no es solamente el hecho de que tengan estas alteraciones del ciclo, sino que estas pacientes van a tener una reserva ovárica que va a ser significativamente menor en comparación a las pacientes que no tienen ninguna otra comorbilidad. Y esa disminución de la reserva ovárica puede ser objetiva en un conteo de folículos que sean dominantes, o incluso en estudios y en revisiones se ha logrado establecer que de la mano de esa disminución de la reserva ovárica, estas pacientes cursan con unos niveles de hormona antimülleriana que están disminuidos, y va a ser otro de los factores que va a impactar con respecto al hecho de que estas pacientes tengan esta subfertilidad. Por otra parte, o en tercer lugar, se va a encontrar el hecho de que estas pacientes van a estar expuestas a ciertos grupos de medicamentos, sea que esa sea su medicación actual, o sea que hayan sido expuestas en forma previa en algún momento durante la progresión de su enfermedad o de sus otras comorbilidades a algún tipo de estos medicamentos que pueda generar afectación con respecto a la fertilidad. Dentro de esas, quizás las que más se mencionan y las que más se debe tener en cuenta es la exposición acumulada a la ciclofosfamida. Esta ciclofosfamida, ustedes están más familiarizados en la parte de nefrología, pero recordar que en los escenarios que más utilidad se ha asociado con respecto a que haya disminución de reserva ovárica o alteración con respecto a la fertilidad en los escenarios de nefritis lúpica o de vasculitis. Y otro de los medicamentos importantes a tener en cuenta son todos los derivados del micofenolato, también usados para nefritis lúpica o en pacientes con trasplante renal. Esos agentes inmunosupresores van a generar en este grupo de pacientes que su exposición en el tiempo puede generar algún tipo de alteración con respecto a la fertilidad, y no solamente eso, sino que vamos a ver más adelante en cuanto a los resultados fetales, que puntualmente los derivados del micofenolato se han asociado a múltiples alteraciones durante el primer trimestre, dentro de eso anomalías tipo malformaciones mayores, aproximadamente en el 25% en el primer trimestre, y también a unas altas tasas de pérdidas tempranas de hasta un 50% en pacientes que también se encuentran en este primer trimestre o por debajo de las 12 a 13 semanas. Y finalmente, ¿cuál va a ser el otro factor que va a afectar en forma importante el hecho de que estas pacientes puedan concebir o que tengan estados de subfertilidad? Que son pacientes que en la mayoría de los casos van a cursar con una reducción de la libido por múltiples factores. Dentro de esos factores se va a encontrar el hecho de que son pacientes que van a cursar con estados de fatiga crónica o aumentos de la fatiga o aumentos de estados de fatiga que van a ser secundarios a que ya habíamos mencionado, son pacientes que van a cursar con anemia, o sea por su enfermedad vascular, o sea por la uremia, pueden tener una perpetuación con respecto a estos estados de fatiga. Y en forma concomitante, el hecho de que tengan algún tipo de alteración a nivel psicosomático secundario, que tengan preocupaciones psicosociales derivadas del hecho de que puedan tener algún tipo de compromiso con respecto a su diario vivir o a su calidad de vida derivado de su enfermedad de base. Que otra cosa es importante y que pudiese afectar el hecho de que estas pacientes tengan estados de subfertilidad, que en la mayoría de los casos la etiología de su enfermedad renal o esa comorbilidad que no va a estar en forma adecuada si no se logra optimizar, también va a generar estados de compromiso con respecto al hecho de que puedan tener embarazos exitosos. Dentro de esas rescatan puntualmente la diabetes mellitus no controlada, el síndrome antifosfolípidos, la obesidad
y la hipertensión crónica. Entonces, siendo consecuentes con lo que hemos visto y continuando con el planteamiento que hace la guía, ¿cómo deberíamos generar la planeación del embarazo en las pacientes con una enfermedad renal crónica? Entonces, dentro de los pilares de manejo se establece que en los múltiples consensos que han establecido el hecho en el que en forma adecuada debería hacerse el tratamiento de este grupo de pacientes, es la posibilidad de ofrecerles un asesoramiento previo al embarazo que se dé por un equipo multidisciplinario. Entre ese equipo multidisciplinario se establece que debería incluirse un obstetra, debería incluirse un nefrólogo, debería incluirse adicionalmente un especialista en medicina materno-fetal que permita que ese asesoramiento siempre en el mundo ideal se hiciese previo al embarazo y pudiesen optimizarse las condiciones para que los resultados sean los mejores tanto para la madre como para el feto. Pero recordemos que no siempre las condiciones son las ideales y puede que ese embarazo sea un evento no planificado. Sin embargo, a pesar de que sea un evento no planificado, se establece que deben hacerse las intervenciones al momento en el cual se logre captar la paciente. Dentro de esas intervenciones, en el caso de que se logre hacer una valoración y un embarazo que sea planeado, ¿cuáles son las que se plantean como dentro de una lista de chequeo que se deben tener en cuenta? Uno, discutir el momento óptimo para un embarazo planificado, evaluar y optimizar la estabilidad de la enfermedad. Vamos a mirar en ciertas condiciones cómo eso va a impactar en los resultados, generar cambios en la medicación, en esas medicaciones que consideremos o esos medicamentos que consideremos no seguros o no ideales para su uso durante el embarazo, describir los riesgos de los resultados maternos y perinatales adversos y hacer partícipe a la paciente de esos potenciales riesgos y discutir las expectativas de ella frente al embarazo. Y también en el caso de que no se logre un embarazo, lograr ofrecerle a la paciente otro tipo de recursos como son la concepción asistida, ofrecerle subrogación, igual ahí vienen pues como otras implicaciones con respecto a la parte legal, que no es el objetivo de la charla, pero que pudimos tratar más adelante, y la adopción en el caso de que efectivamente se considere en un balance riesgo-beneficio, que la paciente no se va, eh, no es objetivo o no es adecuado que se embarace. Entonces, se evaluó, este estudio pretendió evaluar el hecho de qué experiencia tenían las mujeres con enfermedad renal crónica que tenían la posibilidad de asistir a un asesoramiento previo al embarazo y evaluar los resultados del embarazo secundario al hecho de que pudieron tener ese embarazo planeado. Entonces, de 179 mujeres, ellos evaluaron 179 mujeres con enfermedad renal crónica que asistieron a una clínica de asesoramiento previo al embarazo entre 2003 y 2011, en comparación con 273 controles hospitalarios, y de esas pacientes, los resultados que se ven o que se resaltan más y que sugieren la forma en la cual impacta positivamente el hecho de que se dé este asesoramiento es que 65 de las 72 pacientes, o sea, el 90% de las mujeres consideraron que fue informativo el hecho de generar ese asesoramiento. 66% de las mujeres, o sea, 92% de ellas sintieron que la consulta efectivamente les había ayudado a decidir si continuar o no con el embarazo en forma objetiva, y 12, solamente el 17% de las pacientes encontraron que era intimidante el hecho de que el proceso se hiciera con un grupo multidisciplinario. Esas fueron las etiologías de ese grupo de pacientes con respecto a la etiología de su enfermedad renal crónica, y estos fueron el estadio de la enfermedad renal crónica al momento en el cual se hizo la valoración con respecto al estudio. De el total de las pacientes, en cuanto a los resultados adversos, vemos que predomina la preeclampsia. Ahorita vamos a mirar con respecto a los resultados como la preeclampsia y el parto pretérmino. Son quizás los dos escenarios que quisiéramos intervenir en forma más efectiva y para los cuales tenemos intervenciones que han mostrado en la evidencia que impactan, porque derivados de esa preeclampsia es que quizás se presentan otro tipo de compromisos puntualmente fetales, como los fetos pequeños para la edad gestacional o los fetos con restricción del crecimiento intrauterino. Por eso tan importante establecer ese impacto. ¿Qué no logró establecer este estudio? Que efectivamente los resultados se impactaran solamente con este asesoramiento, pero sí se logra evidenciar que al menos la percepción de las pacientes es adecuada y pueden tener una decisión mucho más objetiva con respecto al hecho de continuar o no su embarazo.
Que otro punto es importante establecer y que debe ser fundamental es determinar cuál es el momento ideal en el caso de que ese embarazo pueda planificarse para que la paciente se embarace. Entonces, si se hace una revisión en cuanto a la literatura, se logra establecer que las pacientes con trasplante renal versus las pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios avanzados son pacientes que van a tener muchos mejores resultados para ellas y para los productos de esos embarazos. Por eso se establece o establecen puntualmente en esta revisión que debería ofrecérsele en el caso de que estas pacientes sean candidatas a trasplante y estén en una edad eh, dentro de su edad reproductiva que permita el hecho de que tengan una reserva ovárica en el tiempo que sea adecuada, deberían ofrecerle el profesional a estas pacientes que previo al embarazo, en el caso de que sea posible y que sea factible, se trasplanten para que tengan unos mejores resultados. En el caso del trasplante renal, se plantea que debería esperarse aproximadamente 2 años posterior al trasplante con el fin de optimizar las condiciones de la paciente para que el embarazo tenga los mejores resultados. ¿Y cuál es como el racional de que se espere ese periodo, que se haya planteado ese periodo de 1 a 2 años? Que la medicación de inmunosupresión pudiese reducirse a dosis mínima. Ahorita vamos a mirar cuáles son las opciones seguras versus las opciones que contraindicarían el embarazo por el alto potencial embriotóxico y fetotóxico que pueden generar algunos medicamentos. Y a pesar de eso, existen revisiones que han establecido embarazos a los 12 meses que han tenido resultados adecuados, pero si nos ceñimos a estas guías, a estos estándares de cuidado, deberíamos poner ese punto de corte en los 2 años. Y con respecto a la autoinmunidad, de la autoinmunidad ahorita vamos a mirar que quizá la principal etiología a la que vamos a vernos enfrentados va a ser a la nefritis lúpica o al compromiso renal secundario al lupus flair. Establecen que debería haber una aquiescencia de la enfermedad o una estabilización de la enfermedad en los últimos aproximadamente 3 a 6 meses, con el fin de que los resultados sean óptimos para las madres y para los fetos neonatos. Este es un estudio que trató de evaluar el riesgo actual de complicaciones fetales y factores de riesgo que sean inherentes en las pacientes embarazadas con nefritis lúpica. Ellos hicieron un seguimiento prospectivo de 71 embarazos en 61 mujeres, 59 caucásicas y 2 asiáticas con nefritis lúpica entre octubre del 2006 y diciembre del 2013. De ese grupo de pacientes, 6 embarazos, o sea, el 8.4% resultaron en pérdida fetal. Eh, y existían condiciones adicionales que pudieron impactar en el hecho de que estas pacientes tuvieron compromisos significativos o tuvieron esa pérdida fetal. Dentro de esas, los que principalmente marcaron con respecto a resultados deletéreos o pérdidas tempranas del embarazo fueron una hipertensión arterial basal no controlada, la positividad para anticoagulante lúpico, positividad para anticuerpos IgG anticardiolipina, IgG antibeta 2 glicoproteína y la triple positividad para anticuerpos antifosfolípidos fueron las condiciones que más predijeron este tipo de condiciones. ¿Qué se plantea entonces con respecto a estos estándares de cuidado y a este tipo de estudios? Lo que les mencionaba previamente, que debería establecerse una quiesencia o una estabilidad de la enfermedad en los últimos 3 a 6 meses, porque vemos cómo el compromiso en este grupo de pacientes puede llevar a condiciones tan significativas como el hecho de que hayan pérdidas fetales tempranas o que hayan compromisos más avanzados como restricciones del crecimiento intrauterino que sean severos, que lleven a pacientes que tengan alteraciones en el neurodesarrollo, que no vamos a ver en el tiempo inmediato, sino que se van a ver a futuro en los resultados de estos embarazos. De otra de las conclusiones del estudio fue que la actividad del lupus eritematoso sistémico de la nefritis lúpica fueron los principales factores, no solamente de esos compromisos y de esas pérdidas, sino también de riesgo de parto pretérmino, y la hipertensión arterial predijo tanto la pérdida fetal como el parto prematuro. Entonces era lo que les mencionaba previamente. Entonces esta entidad comparte los resultados que habíamos resaltado con respecto a la enfermedad renal crónica, que eran puntualmente la preeclampsia y las complicaciones asociadas a la preeclampsia derivadas podría extrapolarse de estas hipertensiones no controladas o pacientes que cursan con una preeclampsia sobreagregada a su hipertensión arterial crónica de base y el compromiso fetal derivado del parto prematuro.
Otro de los determinantes a tener en cuenta en cuanto al momento ideal para el embarazo es lograr asesorar a la paciente con respecto a su medicación, establecer de esos medicamentos a los cuales ella está expuesta, cuáles de esos medicamentos van a estar asociados con un riesgo teratogénico o un riesgo fetotóxico, porque mm, es importante que se logre determinar cuáles de estos grupos de medicamentos efectivamente contraindicarían o llevarían a que el equipo tome la decisión de ofrecerle a esta paciente, sea anticoncepción de emergencia, o sea, otro tipo de escenarios como interrupción voluntaria del embarazo, secundaria al hecho de, como les mencionaba puntualmente, los derivados del micofenolato y su afectación objetiva frente a estos pacientes. De los otros resultados que ya les había mencionado, era como los resultados del embarazo son mucho mejores para las pacientes después de un trasplante renal exitoso que era para las pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, y es por eso la sugerencia que les hacía previamente con respecto al hecho de que el equipo multidisciplinario debería asesorar a estas pacientes en el caso de que sean candidatas a trasplante, a que efectivamente puedan ser llevadas a trasplante previo al hecho de que se embaracen. ¿En qué caso no sería esta una indicación que podría llevarse a cabo en las pacientes con enfermedades renales crónicas que sean lentamente progresivas o no progresivas y que estén muy cerca del límite de su capacidad reproductiva? Porque obviamente va a ir de la mano otro factor que va a afectar el hecho de que puedan tener un embarazo exitoso. En cuanto al manejo de la medicación, vimos como uno de los principales factores que va a influir en que los resultados maternos y fetales sean adecuados y va a ser el manejo de la presión arterial. Dentro del manejo de la presión arterial, sea una hipertensión arterial crónica que sea preexistente al embarazo, o las pacientes secundarias a la enfermedad renal crónica durante el embarazo vayan a desarrollar una preeclampsia sobreagregada o un trastorno hipertensivo asociado que sea distinto y que requiera el manejo de esas cifras tensionales. Entonces, el tratamiento eficaz de esa hipertensión va a ser una estrategia crítica con el fin de preservar la función renal en las pacientes con enfermedad renal crónica. De acuerdo a donde se haga la revisión, se establecen metas con respecto a esas cifras tensionales por debajo de 140-90 para las pacientes con enfermedad renal crónica o por debajo de 130-80 para las pacientes que adicional a la enfermedad renal crónica cursan con albuminuria. Ya vamos a mirar cuáles fueron los resultados o un estudio que trató de establecer si siendo más estrictos versus menos estrictos con respecto a este control de las cifras tensionales y a esa diferencia entre 140-90 y 130-80, si efectivamente había resultados o había algún tipo de compromiso. Uno de los que más se trata de evitar es el hecho de que por episodios de hipotensión se comprometa la perfusión fetoplacentaria, haya compromiso de la perfusión placentaria y eso se traduzca en alteraciones ya sea del crecimiento fetal o alteraciones en cuanto al desarrollo fetal. Antes de pasar a mostrarles ese estudio, es importante recordar que dentro de los grupos de medicamentos antihipertensivos, los que más tienen estudios de eficacia y de seguridad y que van de la mano de acuerdo a donde se haga la revisión son el labetalol, la alfametildopa y el nifedipino, y también estos han compartido o dentro de los estudios cuando se hace la revisión de manejo de estas cifras tensionales en el embarazo que se pueden extrapolar a este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, se ha logrado establecer o concluir que el hecho de elegir en el caso del manejo de la crisis hipertensiva, la betalol versus nifedipino va a estar de la mano puntual del conocimiento que tenga el profesional con respecto al medicamento, el acceso que tenga al mismo medicamento, porque ambos, de acuerdo a donde se haga la valoración del estudio, han sido comparables en cuanto a efectividad, en cuanto a tiempo de inicio de acción, número de dosis requeridas y efectos adversos generados en la mamá y en el feto. Este es el estudio que les mencionaba del STIKE versus STIKE en cuanto al control de la hipertensión en el embarazo, y se establecieron que los resultados de hacer un control mucho más estricto de la presión arterial, o sea, de disminuir esa presión arterial diastólica a 85, no generó unos resultados
óptimos o unos resultados tan esperados puntualmente con respecto a los desenlaces fetales y neonatales, pero sin embargo es importante extrapolar que estas pacientes van a tener una condición adicional al embarazo que va a generar que objetivamente y que en forma segura sí podamos establecer que esas cifras de presión sean las que les mencionaba anteriormente, de 130 a 80 en esas pacientes que cursan, no solamente con las cifras tensionales elevadas, sino con albuminuria. Pudimos en la revisión para las guías de la atención de las principales emergencias obstétricas publicadas en 2019 para la Organización Panamericana de la Salud establecer que efectivamente esas eran unas metas adecuadas y que ese uso que acabo de mencionarles con respecto a las cifras tensionales en cuanto al metildopa, nifedipino y la betalol fueron los más adecuados y se puede extrapolar y se extrapola en Latinoamérica y se extrapola en nuestro medio para Colombia. Se hizo la revisión y por eso se hace este tipo de recomendación. Otro de los apartados importantes, ya para terminar la parte de los antihipertensivos, es recordar eh, que no debería usarse, no debemos olvidar, los diuréticos tiacídicos deberían interrumpirse antes del embarazo, debido a que estos van a tener unos efectos fetales que ya están informados y están reportados en la literatura. Dentro de esos, los principales van a ser la trombocitopenia y la ictericia neonatal, y también que este grupo de pacientes puede cursar con mayor cantidad de náuseas y vómitos en el embarazo, llevar a estados de hiperemesis gravídica y alteraciones hidroelectrolíticas que en el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica van a ser mucho más deleterios. ¿Cuáles sí estarían aprobados y que sugieren los diuréticos de ASA, pero puntualmente en el caso de que las pacientes tengan una sobrecarga de volumen que sea tan significativa que se logre hacer un balance en el riesgo-beneficio y que éste se incline al hecho de que se deba administrar el diurético para optimizar el estado hemodinámico de la paciente? ¿Qué medicamentos deberían suspenderse y deberían evitarse durante el embarazo? Entonces, dentro de eso se señalan los IECAS, los ARA2 y los inhibidores directos de la renina. Y ya les mencionaba previamente entonces cuáles son las opciones que vamos a tener para el manejo de las cifras tensionales en este grupo de pacientes. ¿Cuál es la medicación segura? ¿Cuáles se establecen como medicación segura ya en el caso eh, del grupo de medicamentos para tratar la enfermedad de base desencadenante en muchas de las pacientes de esa enfermedad renal crónica? Entonces se establece como seguro el uso de la prednisolona, la satioprina, la hidroxicloroquina y los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. ¿Qué medicamentos se consideran no seguros y que no deberían usarse? El micofenolato mofetil, la ciclofosfamida, el rituximab y el belimumab. Puntualmente, estos eran los determinantes con respecto a la medicación que se establecían en la revisión. Y por otra parte, y que va a ser una de las principales preguntas que va a tener la paciente que va a buscar asesoría, ya sea estando ya embarazada o con deseo de embarazarse, es cuáles son los resultados perinatales en estas pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de esos resultados perinatales, ¿qué es lo que más se resalta? Es que la probabilidad de que las mujeres con enfermedad renal crónica tengan un embarazo exitoso, es decir, el parto de un bebé que esté vivo, sin anomalías congénitas que afecten la vida, ha mejorado en forma considerable y ha sido esa mejoría significativa en las últimas 5 décadas, a diferencia de lo que se planteaba previamente. eh, Antes de estas 5 décadas que les menciono, este tipo de pacientes incluso se consideraba o se consideraba que estaba proscrito el hecho de que pudieran tener un embarazo exitoso, y el hecho, quizás a partir de el desconocimiento, porque no había cantidad de estudios que soportaran en forma segura las intervenciones que ya vamos a ver más adelante, era lo que llevaba quizá a que estas pacientes no se embarazaran o se les aconsejara no embarazarse. De esos resultados fetales y perinatales puntuales, ya les he mencionado previamente algunos de los más relevantes. Dentro de esos se resalta el parto pretérmino, como les mencionaba, de la mano de la preeclampsia como uno de los principales condicionantes de este grupo de embarazos en estas pacientes. Y aparte de eso, los fetos que tienen
bajo peso al nacer, derivado de un bajo peso fetal o de una restricción del crecimiento intrauterino derivado de condiciones multifactoriales, no solamente la enfermedad renal crónica, sino como les mencionaba, los trastornos hipertensivos que se asocian al embarazo. Y vemos también ahí de ese grupo de pacientes, de acuerdo eh, a cómo se dio el compromiso y el deterioro de la función renal en en sus madres, cómo se presentaron otros escenarios como la necesidad de ingreso a UCI por maladaptación o los pacientes que no lograron sobrevivir o llegar al término secundario a ese tipo de deterioro. Este es una comparación con respecto a dos estudios grandes que lograron establecer o que buscaron establecer cuáles fueran los desenlaces adversos maternos y fetales que se presentaban de acuerdo al estadio de la enfermedad en las dos cohortes, tanto la de izquierda como la de la derecha, se logra establecer o representar la enfermedad ya sea terminal o en estadios 4 o 5 y se observan cuáles son las potenciales complicaciones más frecuentes que se presentaron, que eran las mismas que yo les mencionaba previamente. El parto pretérmino, la admisión a UCI, la alteración o la reducción de la tasa de filtración glomerular en los 5 meses posparto, que ya vamos a ver que es otro de los resultados importantes a tener en cuenta en este grupo de pacientes. ¿Y cuáles son los resultados maternos en la enfermedad renal crónica? Que es aquí donde efectivamente cabe mencionar ese temor principal que tienen las pacientes a que haya un deterioro significativo de su salud derivado del embarazo. Entonces, dentro de esos resultados maternos, los que principalmente deben rescatarse es el hecho de que en el caso de que no se logren hacer las intervenciones adecuadas o que no se haga un seguimiento lo suficientemente juicioso, puede haber una progresión acelerada de la enfermedad renal. Se puede presentar desestabilización de la enfermedad renal debido a cambios en la medicación que no se hagan eh, con los espacios de tiempo suficientes para que la paciente pueda adaptarse y se puedan evaluar los resultados y los efectos adversos de estos cambios. La preeclampsia, las complicaciones asociadas que incluye la hipertensión no controlada, que estas pacientes presenten escenarios de sepsis por infecciones del tracto urinario o que presenten otras complicaciones asociadas como son los escenarios de tromboembolismo venoso. Aquí gráficamente entonces vemos cómo dentro de esos resultados están que haya una pérdida persistente del 25% de esa función renal que tenía basal la paciente posterior al embarazo, que haya necesidad de diálisis al menos en el primer año, los primeros 12 meses posteriores al embarazo, como eso va de la mano de cuál era esa función renal que la paciente tiene al inicio del embarazo y que debe evaluarse en forma conjunta y ser uno de los factores que deberíamos evaluar así como se mencionaba al inicio, como les mencionaba al inicio con respecto a la asesoría, y la preeclampsia, cómo se va a incrementar su potencial incidencia en forma exponencial en el caso en el que la paciente tenga una enfermedad renal crónica en un estadio ya más avanzado. Dentro de esos dos escenarios, caben resaltar dos importantes, y es el hecho de la infección urinaria y de la preeclampsia. De la infección urinaria, recordar que de acuerdo a los cambios fisiológicos del embarazo que les mencionaba en la revisión previa, eh, todas las pacientes gestantes van a tener un mayor riesgo de infección urinaria, pero para las mujeres que tienen algún tipo de alteración o enfermedad renal crónica que se asocia a anomalías anatómicas del tracto renal, que tengan antecedentes de infecciones recurrentes o que estén bajo inmunosupresión, esa incidencia va a ser particularmente más alta y ellas van a tener mucho más riesgo de infecciones del tracto urinario inferior, que estas infecciones asciendan y que produzcan escenarios de pielonefritis que aumentan el riesgo también de escenarios mucho más severos como sepsis de origen urinario. ¿Qué impacto debería tenerse al respecto y que vamos a ver ahorita en cuanto a las intervenciones? Es que en estas pacientes, a pesar de que en las últimas revisiones no ha habido un impacto tan significativo en cuanto a los resultados fetales, cuando se trata la bacteriuria asintomática, sí se deben extrapolar el hecho de que se debe tratar la bacteriuria asintomática tan
en la paciente gestante con enfermedad renal crónica como en la paciente gestante sin enfermedad renal crónica, pero ya vimos la susceptibilidad puntual de las pacientes renales crónicas con respecto al hecho de hacer infecciones complicadas. Entonces, la intervención que debería hacerse en forma objetiva es el hecho de plantear dentro de los estudios la determinación de los urocultivos y que esos urocultivos estén negativos y que en el caso de que se presente bacteriuria sintomática, esta pueda ser tratada para disminuir el riesgo de que estas pacientes progresen a infecciones mucho más severas. Y en cuanto a la preeclampsia, van a ser pacientes que van a tener mucho más riesgo de desarrollar preeclampsia, ya sea preeclampsia como una entidad independiente, o sea, preeclampsia sobreagregada a su enfermedad hipertensiva de base, que puede llevarlas a un deterioro significativo con respecto a compromisos de órgano blanco. Vamos a ver que va a ser difícil establecer si el compromiso renal o el deterioro, en el caso de que se presente la preeclampsia, vaya a ser solamente secundario a la preeclampsia o que estemos ante el escenario de un deterioro secundario en el caso de una nefritis lúpica, pero existen herramientas que nos van a poder determinar esa diferenciación entre preeclampsia, compromiso secundario, autoinmunidad, y dentro de esas se plantea el hecho de que inicial en el embarazo se pueda tener unos resultados con respecto a unas proteínas en 24 horas basales para la paciente y que en el caso en el que en el medio sea adecuado, y eso estamos tratando de validarlo en nuestro medio, el hecho de hacer mediciones de biomarcadores que me permitan considerar que esa paciente va a ser mucho más susceptible de preeclampsia, como es el factor de crecimiento placentario y el SFLT1, y establecer la relación de estos, y va a ser otra de las herramientas que en un futuro próximo vamos a tener mucho más al alcance en nuestro medio para hacer la diferenciación de estas pacientes y hacer un tratamiento mucho más guiado que optimice los resultados para ellas y para sus bebés. Y en cuanto a esa paciente en la que yo ya hice esa atención preconcepcional, en la que yo ya establecí cuál fue el momento ideal para su embarazo, y ya le ajusté la medicación, ya establecí con ella los riesgos y generé el hecho de hacer intervenciones antes del embarazo en el caso de que fuesen posibles o de optimizarlas en el caso de que la paciente ya llegue embarazada, cómo debería realizarse entonces ahora el control prenatal. Entonces, dentro de esas medidas de cuidado, uno, establecer y recordar que ya siendo en el caso de que sea un embarazo planeado, estas pacientes, el comportamiento de la beta-HCG cuantitativa al momento de hacer el diagnóstico del embarazo va a ser distinto a la paciente sin enfermedad renal crónica. Estas pacientes, o en las mujeres que tienen una enfermedad renal crónica que sea avanzada, eh, y puntualmente de este grupo de pacientes se incluyen las que requieren diálisis, los niveles séricos de esa gonadotropina coriónica humana van a estar mucho más elevados en comparación con sus controles sanos con respecto a la edad gestacional. Por eso esto es puntualmente para los obstetras o para los médicos que deben establecer el diagnóstico, y es recordar que debería extrapolarse ese incremento que puede tener la beta-HCG antes de tomar decisiones, sean decisiones de establecer un diagnóstico como un embarazo anembrionado o establecer un diagnóstico de una muerte embrionaria temprana secundaria a no actividad cardíaca, porque debemos correlacionar que esa beta-HCG va a estar en este grupo de pacientes mucho más aumentada y eso correlacionarlo con la edad gestacional. Confirmar los planes de medicación que ya habíamos establecido previamente, iniciar tratamientos profilácticos cuando sea apropiado. Ahorita vamos a ver los impactos que han tenido la vitamina D, la suplementación de calcio, la tromboprofilaxis y la suplementación de aspirina para los resultados de estos embarazos. El inicio, adicionalmente, de generar acuerdos de seguimiento y de responsabilidades con la paciente para los próximos meses. En esta revisión, entonces, resumen para esa lista de chequeo del primer trimestre: confirmar el embarazo, consideraciones de la beta-HCG, la medicación del manejo que ya las establecimos previamente, y establecer cuál es la actividad y la severidad de la enfermedad de base en cuanto a la cuantificación de la proteinuria, de las cifras tensionales, los electrolitos y otros marcadores de actividad inmunológica en el caso de que la etiología de la enfermedad renal crónica de mi paciente sea secundaria eh, a, un, eh, a un lupus eritematoso sistémico puntualmente. En cuanto a las terapias profilácticas, lo que les mencionaba, las que más tienen evidencia van a ser el inicio de la aspirina de 60 a 152 miligramos desde la semana 12 para disminuir la preeclampsia, eclampsia,
la suplementación del calcio y considerar profilaxis antibiótica en el caso de que estas pacientes hayan tenido o tengan una bacteriuria sintomática que yo logre establecer, que estén bajo inmunosupresión o que estén bajo otras condiciones que esta bacteriuria pueda generarles algún tipo de compromiso de infección más severa. Y lograr establecer un programa de seguimiento que sea adecuado junto con la paciente y que ella lo pueda seguir. En cuanto a continuar con el cuidado prenatal, en el segundo y tercer trimestre, este cuidado debe individualizarse y se debe individualizar con respecto a unos parámetros puntuales que van a ser el control de la presión arterial, cómo se ha dado la progresión de la proteinuria en la paciente y cómo se ha dado el deterioro o no de su función renal para lograr establecer cuáles son las medidas adicionales que deberían impartirse o si efectivamente esas medidas en cuanto a profilaxis e intervenciones han rendido frutos y la paciente se encuentra estable. Mm, Esto es señalándoles nuevamente cuál es la frecuencia de los resultados maternos y perinatales y que pudiesen intervenirse puntualmente dentro de la intervención, quizá el controlar todos los factores que pueden influenciar una liberación exagerada de citoquinas va a ser uno de los principales formas de disminuir el riesgo de que estos pacientes tengan parto pretérmino. Y en cuanto a la preeclampsia, ya les mencionaba el hecho de administración de ASA y administración de calcio para disminuir la incidencia de preeclampsia y compromisos secundarios a estas, como fetos pequeños para la edad gestacional o restricción del crecimiento intrauterino. No olvidar que a pesar de esas intervenciones y a pesar de que se logre hacer un manejo adecuado, cabe la posibilidad que se presente o sea publicado en la literatura que puede haber hasta un 25% de disminución de la función renal en el 43% de las pacientes con enfermedad renal crónica en las primeras 6 semanas postparto y que el 11% pueden tener progresión a enfermedad renal crónica terminal a esas 6 semanas postparto y eso es algo que se debe establecer con la paciente y que debo tratar de impactar con respecto a esas intervenciones que ya les mencionaba. ¿Qué otros factores debo tratar con el fin de optimizar los resultados? Ya para que vayamos terminando. Eh, Recordar que el embarazo solo va a ser un escenario en el cual se va a presentar anemia dilucional y que estas pacientes con enfermedad renal crónica en forma adicional van a ser también pacientes con anemia secundaria a su enfermedad renal de base. Y por eso es importante ofrecerles el hecho de optimizar sus niveles de hemoglobina con suplementación de hierro o administración de eritropoyetina para disminuir otros impactos que tiene la anemia sobre el embarazo, como son el bajo peso al nacer, el parto pretérmino y el mayor riesgo de hacer infecciones del tracto urinario que sean mucho más severas. Y otro de los estándares de cuidado es lograr disminuir el impacto que tiene la deficiencia de la vitamina D, que va a afectar del 13 al 64% de las pacientes gestantes y que va a asociarse a efectos deleterios como mayor incidencia de preeclampsia y diabetes mellitus gestacional. Ya en cuanto a la salud fetal o el cuidado puntualmente fetal en este grupo de pacientes, ofrecerles un tamizaje 11-13-6, porque recordemos que algunas de estas pacientes van a tener etiologías en enfermedades familiares que van a ser congénitas y que yo pudiese detectar con marcadores de aneuploidías que pueda evaluar en la semana 11-13 o en las valoraciones de detalle anatómico. A todas las pacientes ofrecerles un Doppler de arterias uterinas que me permita evidenciar signos como notch protodiastólicos que vayan a predecir el hecho de que se presente preeclampsia y que yo pueda hacer la intervención en forma más adecuada y más guiada con respecto a la suplementación de ASA y lograr hacer una detección en forma temprana de condiciones como la restricción del crecimiento intrauterino o determinación de intervenciones en cuanto a parto pretérmino para lograr establecer unos mejores resultados. Recordar en cuanto al parto y el puerperio que la enfermedad renal crónica como condición única no es una indicación de inducción ya sea pretérmino o electiva, o de que la vía del parto sea por cesárea. El momento y el método del parto normalmente van a estar determinados por las indicaciones obstétricas, por los marcadores de progresión fetal o por la evidencia o no de deterioro de la salud materna. Y recordar puntualmente para quienes tienen contacto con estas pacientes en el puerperio durante el trabajo de parto para el manejo del dolor, evitar los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Existen opciones mucho más seguras en conjunto
con el grupo de anestesiólogos para ofrecerles analgesia durante el trabajo de parto o analgesia durante el posparto, con grupos de medicamentos que no generen una alteración con respecto a su función renal. Es importante que estas pacientes tengan una revisión a las 6 semanas después del parto o antes, si las cifras tensionales no han logrado eh, controlarse o si tienen compromiso de órgano blanco. En esa revisión discutir cómo fue esa percepción de la paciente en cuanto al embarazo, el parto y responder cualquier consulta que la paciente vaya a tener, planificar en forma adecuada la anticoncepción, repetir esas evaluaciones del laboratorio porque recordemos que van a tener cambios en la forma en la cual se revierten esos cambios fisiológicos del embarazo, se ofrece asesoramiento sobre futuros embarazos y revisar así los medicamentos y reiniciar tratamientos renoprotectores y de protección cardiovascular, de acuerdo también a la seguridad con respecto a la depuración que tengan en leche materna para así proteger la lactancia. En cuanto a la diálisis y el embarazo, ya para finalizar, ya habíamos mencionado en la reunión que hicimos con respecto a lesión renal aguda, cuáles eran esas indicaciones de diálisis y que van a ir de la mano de las indicaciones del paciente general. Eh, Efectivamente, la diálisis no va a contraindicar el embarazo, va a depender de la elección de la paciente, sí puede generar alteración de la fertilidad, que ya vimos cómo intervenir. Puntualmente se ha objetivado el hecho de que haya reducción de la libido. Existen pocos reportes de casos, aproximadamente 200 embarazos reportados o notificados en todo el mundo en las pacientes con diálisis peritoneal, pero han tenido resultados exitosos en esas intervenciones que se han hecho en forma temprana. Eh, y se ha establecido también que otra de las intervenciones que se pueden hacer con respecto a esa subfertilidad es mejorar la fertilidad optimizando la frecuencia de las diálisis, eh, y eso ya sí lo va a determinar puntualmente el grupo multidisciplinario al cual se vaya a acercar la paciente para su asesoría. Ya conociendo entonces estos determinantes en cuanto a la clasificación de las intervenciones, vamos a revisar en nuestra paciente cómo se dio la progresión. Entonces a la paciente se le aumentó la diálisis peritoneal a 10 horas diarias con un recambio de 1000 cc por sesión, pero un mes después le reiniciaron hemodiálisis interdiaria durante 8 horas por sesión con un ajuste del recambio según la ganancia ponderal que había tenido la paciente durante el embarazo. La paciente durante todo el tiempo del embarazo estuvo con 2 terapias de reemplazo renal, diálisis peritoneal entre los 4 y 5 meses, mientras que con hemodiálisis estuvo el resto de la gestación. Para la hipertensión arterial se le indicó alfametildopa, metoprolol. A pesar de ellos dos no se logró un control adecuado, por lo cual se le adicionó clonidina y se aumentó la dosis de metoprolol y ambas se administraron cada 12 horas. No se presentaron repercusiones fetales. Se realizó prevención de la preeclampsia con ácido acetilsalicílico y adicionalmente a eso se hizo manejo de la anemia con eritropoyetina y se le administró ácido fólico y complejo multivitamínico para la suplencia durante el embarazo. Como resultado, se obtuvo a las 39 semanas de gestación por indicación de perinatología con el fin de disminuir el potencial riesgo de óbito fetal, perdón, al final del embarazo, una inducción exitosa del trabajo de parto con oxitocina. Vemos que no es una indicación de cesárea el hecho de que la paciente curse con una enfermedad renal crónica o que esté en terapia de reemplazo renal. Se obtuvo un producto femenino de 3.275 gramos, 47 centímetros, con un perímetro cefálico de 32, un Apgar de 8 al minuto, 9 a los 5 minutos y sin complicaciones. Entonces vemos que se hicieron todas las intervenciones y que finalmente los resultados fueron adecuados tanto para la mamá como para el bebé. Esto era lo que les traía hoy con respecto a enfermedad renal crónica y embarazo.